Buenas tardes, nos encontramos aquí para continuar con los diálogos en busca de alternativas civilizatorias. En esta ocasión contamos con la presencia del compañero Floresmiro Simbaña para con él discutir cómo él observa la posibilidad de establecer algunos criterios que permitirían ir construyendo una alternativa a la civilización occidental. Buenas tardes, Floresmiro. Queríamos preguntarte si tú miras en tu vida cotidiana, en tu experiencia de lucha, en tu militancia, en el movimiento indígena, en el mundo indígena, rasgos que podrían ayudarnos a construir una alternativa civilizatoria. Sí, vemos tanto a nivel de los debates en los últimos años, no solo en mucha indígena, sino en muchos de los espacios de las organizaciones sociales, movimientos de izquierda, se ha vuelto bastante fuerte este debate, esta búsqueda de respuestas a lo que está pasando. Y creo que el movimiento indígena, por la dimensión social que tiene, tiene un elemento, digamos, concreto para debatir, que es su experiencia interna, ¿no?, de las comunidades. Experiencias tanto a nivel organizativo, tanto a nivel de procesos políticos, y también a nivel ya concretamente que tiene que ver con formas de economías distintas a la que nos plantea el mercado, ¿no?, y concretamente la economía comunitaria. Es decir, cómo está viviéndose, haciéndose economía comunitaria, y cuáles son las formas, porque una de las cosas que creo que todos estamos viendo es que lo comunitario no tiene una sola vía, sino tiene varias vías. Entonces, y eso, según la experiencia que hay en los distintos pueblos, en las comunidades, creo que es una experiencia que necesita ser debatida más, recogida, primero debatida y incluso teorizada a partir de eso. ¿Cuáles son estas vías? ¿Nos puedes poner algunos ejemplos de estas vías de una economía distinta? Por mencionar tres variantes de la economía comunitaria, digamos. La una es la que se fundamenta exclusivamente en organizar la producción, teniendo en cuenta que las comunidades, obviamente de manera precaria, de manera de cuál fue del modo de la política agraria del país que va adquiriendo la tierra, ¿sí? Lo que hace es la comunidad, la comuna, la organización comunitaria, lo que hace es organizar a las familias, proporcionarles capacitación, proporcionarles formas digamos, de defensa de los medios productivos, pero también formas de procurar otros elementos productivos como agua, que es uno de los elementos fundamentales. Entonces, de eso se encarga la común para organizar las formas de producción o los medios productivos. Esa es una de las vías que está pensando, y eso en algunos casos resulta eficiente. Y esta forma de organizar la producción se deposita tanto cuando la tierra está en propiedad familiar o en propiedad individual, pero la estructura de la autoridad que rige el territorio sigue siendo comunitaria. En algunos casos, en muy buenos, un porcentaje bastante alto, aunque no mayoritario, la tierra sigue siendo completamente comunitaria, aunque la forma de explotación, o de explotación o de usufructo de la tierra es en formas familiares. Entonces, por un lado, organiza estos dos niveles o estas dos formas de propiedad, de régimen de la tierra. Sí, en algunos casos, o mejor dicho, otros ejemplos de cómo se despliega lo comunitario, es cuando varias comunas, ¿sí?, se juntan, y además se juntan con familiares o campesinos indígenas que no son miembros de la comuna, ¿ya?
y logran organizarse alrededor de una producción de un tipo de producto, como la quinoa, o la leche, o la cebolla, ¿sí? Y sí, esas son es decir, que la organización comunitaria, alrededor de organizar la producción, ¿sí? Va más allá de los límites territoriales de la comuna, ¿sí? Entonces, y no solo se da entre comuneros asociados, sino se juntan con productores individuales, ¿sí? Que tienen su propiedad, su estructura privada, tienen su lote, ¿sí? Se juntan y lo que hace las comunidades y la organización comunitaria es organizar todos esos espacios, y de esta manera produce. La característica es que en ninguno de estos dos casos producen para el comercio local, ¿sí? O sea, obviamente lo que producen consumen, pero en su mayor parte venden, y no para el mercado local, sino en algunos casos directamente para el mercado nacional, y en otros casos combinan el mercado local con mercado incluso internacional. Por el caso de los productores de cayambe, básicamente los productores de cebolla, hacia el sur se conectan, llegan hasta Ambato, ¿sí? Sobre todo en Quito, pero hacia el norte incluso llegan hasta Colombia, hasta Pasto, ¿sí? Entonces es un comercio, digamos, sí, es una economía que ha rebasado los límites nacionales. Y en otros casos, como los productores de quinoa en el centro de la sierra, Chimborazo, básicamente, producen exclusivamente para la exportación, ¿sí? Obviamente este tipo de economía crea sus posibilidades de mejora de condiciones económicas para las familias, para las comunas, ¿sí? Que a su vez se revierte en mejores condiciones para la organización, generar algunas posibilidades más óptimas para digamos, el desarrollo de procesos políticos, pero también crean contradicciones internas, tanto sociales, culturales también, ¿sí? Y obviamente también hay contradicciones o tensiones de tipo ambiental y ecológico, porque en algunos casos, como la producción de quinoa en Chimborazo, produce en base al monocultivo. Pero por eso, entonces, digamos, de esta experiencia comunitaria, ¿qué de ella serviría como planteamiento para construir una economía, digamos, que pueda romper y rebasar las coordenadas del mundo capitalista, que tiene que ver con daño ecológico, que tiene que ver con acumulación y todo esto? Por ejemplo, muchos de estos procesos iniciaron con producciones convencionales, incluso de acceso a mercados convencionales, pero poco a poco se ha ido desarrollando elementos, vamos a decir, anticapitalistas, por ejemplo. Primero, desarrollan la producción ya no es convencional, sino exclusivamente orgánica, agroecológica. ¿Sí? Segundo, que el acceso al mercado ya no es, producen colectivamente y cada cual individualmente acceden al mercado, sino crean espacios de mercados propios de ellos, como comunidad, ya sea que accedan al mercado nacional o ya sea que accedan al mercado internacional, ¿sí? Pero ya es... o sea, como producción comunitaria. Sí, como producción comunitaria acceden, ¿sí? En algunos casos incluso crean mercados propios. ¿Esto cómo es? Es el ejemplo de algunas comunidades de Imbabura, ¿sí? En la parte norte de Imbabura, crear un mercado de trueque, ¿ya? ¿Lo de cocinía, dices? Entonces, lo interesante de este mercado de trueque, porque hay muchas experiencias de trueque, de ferias de trueque, es que este mercado de trueque igualmente, esta experiencia de trueque igualmente empezó casi de manera tradicional, es decir, intercambiando producto por producto, ya, es decir, papas por maíz o papas por naranja, ¿sí? Pero poco a poco se fue desarrollando más, fue expandiéndose más socialmente, ya no era solo de Imbabura, las zonas de Imbabura, sino incluso ya más allá, a la costa, en Esmeraldas, todo eso, ¿sí? Entonces, ya se empezó no solo a intercambiar producto por producto, sino a cambiar productos, digamos, de producción agraria con productos artesanales o productos incluso ya manufacturados,
Ya. Es decir, alguien traía un producto, se me ocurre ahorita como un ejemplo, ¿sí? Zapatos, Ya. ¿sí? Ya. E intercambiado por productos agrícolas. Productos agrícolas. ¿Ya? Ya, E incluso han empezado incluso a cambiar o intercambiar productos con servicios. Entonces, eso es, al menos, puede ser que ellos no conozcan mucho, pero es la experiencia que yo he visto. Parece que tiene ya como unos 12 años más, ¿no? Sí, ya es un proceso largo, más o ¿no? menos Sostenido. sostenido. Sí. Ya. Y entonces eso, si digamos se comienza a ampliar, podría ir limitando o ganando espacios frente al mercado capitalista, ¿no? Claro, eso es lo que ha permitido no solo a los productores o a las comunidades que intervienen en este mercado, sino también ha permitido que las organizaciones de segundo grado o tercer grado intervengan ahí, protegiendo el proceso, fortaleciendo el proceso. Entonces se dan combinaciones en distintos niveles. Eso es bastante interesante. ¿Y tú crees que esta experiencia, digamos, podría replicarse a nivel de lo que son las ciudades? Eso se intenta, obviamente tienes fuertes dificultades porque depende del nivel organizativo que tenga la gente, porque ya te digo, para que abrir un mercado de este tipo no solo necesitas cambiar o trabajar, o desarrollar la mentalidad o la conciencia de los productores, sino también de los consumidores. Entonces, ese es un reto bastante fuerte, que ha habido experiencias que han iniciado, pero digamos... Y este cambio en la experiencia y en la comprensión de los consumidores para pensar un poco en la ciudad, ¿no? Que es ahora devastadora, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían las características, los rasgos de este cambio en la comprensión de los consumidores para que estos tipos de alternativas puedan desarrollarse? Digamos, este tipo de experiencias ha tenido como dos vías. La una vía es contactarse con, de una u otra manera, organizándose de manera indirecta. ¿A qué me refiero? Que estos productores hacen canastas básicas, de consumo básico, y venden a funcionarios, a burócratas de cualquier nivel del Estado. Ya, esa es una de las salidas más permanentes. La otra es que hacen las mismas canastas, salen estas ferias y venden a los consumidores urbanos, pero que se acercan individualmente. Ha habido muy escasas experiencias de que se han acercado consumidores organizados, es decir, organizaciones urbanas que se acercan a este tipo de espacios de producción o de mercado. Entonces, esa es una de las debilidades, sobre todo con el sector urbano. El sector urbano, no en sentido absoluto, pero sí en algún nivel, no es, los procesos organizativos o colectivos de los sectores urbanos son bastante débiles o bastante reducidos. Entonces, eso impide que estos procesos se puedan dinamizar de manera más y ampliar de manera mucho más ágil y más fuerte. Estoy pensando que quizás podría pensarse en una figura de comunidades de consumidores. Sí, podría ser como una forma de pensar cómo dar más pie a este tipo de procesos. Y otra cosa pensando, ¿no? Algo yo también conozco de esta experiencia de la ecosimía que llaman, ¿no? De lo que tú nos estás comentando. ¿Tú crees que la intervención del Estado podría afectar y de qué manera podría afectar? Eso te digo, o sea, digamos, cuando hay una política pública concreta del Estado, puede contradecirlo, y de hecho contradice, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de Cayambe, se asociaron productores para vender a un proyecto del Estado, o sea, los proyectos de alimentos. Y por 3 veces le hicieron cambiar de personalidad jurídica. O sea, primero intervinieron como comuna, luego les obligaron a hacer la asociación de vendedores, y luego incluso armar una empresa de CAT. Entonces, eso contradice cuando hay ese nivel de políticas públicas, ya, porque el Estado siempre obliga a meterse en su formato. Pero hay relación con el Estado de manera indirecta. O sea, no es con el Estado como institución, pero sí son con los burócratas. Como los funcionarios. Con los funcionarios. Pero claro, ahí en este sentido no sería con el Estado, sino con una especie de nicho de compradores. Sí, más o menos. Claro, entonces, digamos, lo que yo estoy pensando es, porque a veces he comentado a los compañeros de Cosimía que hay unos que no quieren incluso que se conozca por el miedo a que la intervención del Estado vaya destruyendo esos procesos, ¿no? Sí. O sea, muchas de esas experiencias tienen miedo al Estado. Muchas experiencias han nacido vinculadas a algún proyecto del Estado.
y que por la fortaleza del proceso a nivel de las comunidades se ha ido independizando o ha ido dependiendo menos del Estado. Y hay otras que se han fracasado justamente por su contacto con el Estado. Pero digo, hay varios niveles de experiencias que hay que ir, eso ya les corresponde tanto a la organización sistemática de esa experiencia, pero también al nivel académico, ¿no? Y una última cosa para terminar, esta idea de la comuna, ¿no? Porque en la conciencia, creo, general, no sé si me equivoque, cuando uno habla de comunidades es como que siempre tiene como referencia al pueblo, a los pueblos ancestrales, pero creo que no tendría que tenerse límite, ¿no? ¿Cómo tú ves esto en la perspectiva de que esta forma de organización social, ¿no? pueda ser asumida, ¿no? por una mayor diversidad cultural, es decir, que no sea como algo de los propiamente de los pueblos ancestrales y campesinos, sino que sea de otro tipo de pueblos y que no solo su actividad económica esté en el campo, sino en otros lugares. ¿Qué nos dirías sobre Sí, esto, no? digamos, hay como una comprensión tradicional a todos niveles, incluso en el nivel político, en el nivel incluso académico, de comuna asociarle a un solo tipo de propiedad, a lo rural, al espacio rural y a la producción agraria. ¿Sí? Pero esa digamos, reducida visión de lo comunitario, digamos, o siempre estuvo limitada o cada vez se ha vuelto más anacrónica. O sea, Ya. no hay una comunidad que funcione en ese solo sentido. Más bien cada vez se va complejizándose, dinamizando de manera más amplia, más abierta, y eso ha demandado respuestas múltiples desde las mismas organizaciones. Y recordemos, mejor dicho, hay una cosa que tampoco se trata mucho hemos leído algunos trabajos a nivel académico, no reparan mucho en la propuesta de constitución que presentó la CONAIE en el proceso de Montecristi. Nosotros presentamos como CONAIE para que la Asamblea Constituyente apruebe una noción de comunidad bastante abierta. ¿Sí? ¿Y cuál es El concepto era justamente gobiernos comunitarios. Ya. ¿Ya? Pero como una forma de autogobierno social. ¿Ya? Que en el caso de los pueblos indígenas implicaba también territorio, obviamente es lo fundamental, pero no se limitaba solo a este ámbito. Digamos, como todos sabemos, la mayoría que había en la Asamblea Constituyente de Montecristi simplemente aprobaron la comuna en el sentido tradicional como se ha venido sintiendo. O sea, lo cual la CONAI no es que reniega, pero no era lo suficiente, no era lo que en estricto proponíamos nosotros. Entonces, digamos, hay experiencias y ahorita sobre el tema de lo comunitario no es un debate que se reduce ni al mundo indígena ni siquiera a lo ecuatoriano. ¿Sí? O sea, a nivel mundial se está discutiendo lo comunitario. ¿Sí? Hay debates muy interesantes en Asia, sobre todo en la India. En la misma China hay debates, en casi todas las regiones de Asia. Porque al final es como una forma societal propia del ser humano, ¿no? En África hay experiencias muy interesantes, sobre todo en estos procesos post de luchas de liberación nacional. Hay unas experiencias muy amplias sobre economía comunitaria que fueron derrotadas cuando el capitalismo entró en África. Y aquí en América Latina, obviamente lo fuerte es la experiencia indígena en toda América Latina sobre lo comunitario, pero también ha habido experiencias de lo comunitario más allá del indígena. Entonces, eso se está debatiendo actualmente como un elemento de alternativa muy fuerte. Bueno, Leonido, queremos agradecer y queda una idea muy clara, ¿no? Es decir, hay una apuesta por lo comunitario como posibilidad de que la humanidad pueda seguir en este planeta, ¿no? Quizás este tipo de organización es la única alternativa para sobrevivir. Te agradecemos mucho y seguiremos en estas conversaciones en una próxima ocasión. Gracias.